porque la educación es el camino hacia la paz. Nosotros vamos donde están las historias, buscando la verdad de maestros que hacen grande Colombia. Y todos sus protagonistas tienen su espacio en Encuentro. Buenos días, bienvenidos a Encuentro, el programa institucional de FECODE, hoy desde el Museo y Centro Cultural Grau, la casa del artista Enrique Grau. Desde aquí los invitamos para que nos acompañen los próximos 30 minutos en este recorrido por la información más importante que se ha desarrollado en el transcurso de la semana en materia educativa, cultural y sindical. Aquí les presentamos un avance. Magisterio Nacional en paro desde el 11 de mayo ante negativa del gobierno de garantizar recursos para la educación. En el Día del Maestro, que se conmemora el próximo 15 de mayo, un reconocimiento a los hombres y mujeres que forman y transforman vidas. Los trabajadores estatales se sumaron al paro convocado por la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación. Esta semana se incrementaron las movilizaciones y el cese de actividades en diferentes instituciones. Los invitamos para que visiten las diferentes exposiciones y actividades culturales que se presentan durante todo el año aquí en la Casa del Artista Enrique Grau. Mi nombre es Omaira Morales y aquí inicia Encuentro. El pasado 11 de mayo inició el paro del Magisterio colombiano, aprobado por la Junta Nacional. Un paro que responde a la negativa del Gobierno Nacional de garantizar la financiación de la educación pública, entre otros temas. La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación y los sindicatos filiales tomaron la decisión de ir a paro, producto de la negativa del Gobierno Nacional de avanzar en la mesa de negociaciones del pliego de peticiones. A la fecha, los ministerios de Educación y de Hacienda argumentan que no hay recursos que permitan mejorar las condiciones laborales de los maestros y los estudiantes. Falta de incremento salarial digno para los educadores de Colombia. Lo que ofrece el gobierno realmente es paupérrimo y por lo tanto amerita un cese de actividades que confronte esta política gubernamental, ya que a los senadores y a otros trabajadores estatales les ofrece otro tipo de situaciones en mejores condiciones y a los educadores no. Creo que no solamente en Caldas, sino en todos los departamentos, independientemente del contratista o del operador que esté allí prestando los servicios. Este es un tema fundamental, es decir, no solamente tenemos que mirar el tema del incremento salarial, sino el tema de la salud, que es la vida misma de nosotros los educadores y de nuestras familias. El paro inició el pasado jueves con asambleas informativas en todos los departamentos y el viernes se llevaron a cabo con los padres de familia y estudiantes. FECODE se mantiene dispuesto a la negociación en medio del paro hasta tanto el gobierno no busque salidas a la crisis por la que atraviesa la educación pública en el país. Se acabó de terminar la contratación de la alimentación escolar. El departamento de Cesar, los niños del departamento de Cesar quedaron sin alimentación y lo más complicado del asunto es que los recursos que debieron ser aprobados en el COMPE 151 no fueron aprobados. Eso deja un entredecir ahí de improvisación y de negligencia de parte del gobierno departamental. Problema de salud, un problema gravísimo que tenemos, no solamente en el Valle, sino a nivel nacional. Se nos están muriendo los docentes, problema de la CPS, problema de la fiduprevisora. Con estas prórrogas no vamos a poder continuar los docentes en Colombia. El lunes el paro continuará con actividades culturales, artísticas y movilizaciones en medio de la celebración del Día del Maestro. Y para el martes se llevará a cabo la toma de Bogotá. La educación es un derecho fundamental y está consagrado en la Constitución política. Un buen número de niños, niñas y jóvenes de Colombia parecen no gozar de este derecho, mientras el gobierno argumenta que no hay dinero. El magisterio expone las razones que impulsaron el paro y convoca a la unidad del gremio. La crisis de la educación recae en las pretensiones de nuevas políticas educativas, programas que desfinancian la educación pública y fortalece a las universidades privadas, mientras maestros y estudiantes trabajan sin las garantías mínimas. El panorama que tenemos hoy con la negociación de los distintos pliegos pues no da para menos. Es el momento oportuno para salir a las calles y luchar y exigir lo que se requiere para el magisterio desde la calle, porque definitivamente con la negociación no ha sido posible. Por una jornada única con condiciones, por una jornada laboral de 6 horas incluido el descanso, por una salud digna, por el incremento salarial, por todo eso, maestros a las calles de Colombia. Por eso todos, con padres de familia, estudiantes, comunidades
secretarios de Educación que se han revelado ante el Ministerio de Educación y ante el señor viceministro diciéndole que proyectos o políticas públicas sin plata no solucionan el problema de la educación en este país. Ahora en las actividades que nos asigna la Federación, lo hagamos de manera decisiva y combativa en medio de la conmemoración del Día del Maestro y de las Madres Maestras para irnos a este paro nacional que apoyamos totalmente. Las pretensiones ambiciosas del gobierno nacional por ingresar al clan de los países más ricos ha desviado la responsabilidad de la educación pública. La problemática que existe hoy en la educación, en el desfinanciamiento, en la salud, en la mercantilización, es muy grande. Por eso estamos seguros que este paro va a ser un rotundo éxito. Invitamos a todas las bases del magisterio, del Bichada, de Colombia entera, a que demostremos ante este gobierno, que ha demostrado ser el Pinocho más grande de la humanidad, que el magisterio no le regala nada. Todo lo exigimos y lo vamos a exigir en la movilización, en la lucha y siempre firmes ante todas las políticas neoliberales que tenga a bien traernos este gobierno. Las comunidades del Catatumbo vamos a dar la lucha porque se dé nombramiento a más de 1.050 docentes del Catatumbo. Se ha aprobado entrar en este cese de actividades, van a acompañar la movilización del magisterio y van a continuar en paro indefinido de ser necesario para que se expida un decreto que ya hemos hablado con el Ministerio de Educación, un decreto para las zonas de conflicto. Estamos exigiendo que haya estabilidad en la planta de personal del municipio de Mocoa. Igualmente también el Magisterio del Putumayo está pidiéndole al ministerio, solicitándole y exigiéndole al Ministerio de Educación Nacional que se asuma totalmente el costo de la alimentación escolar y el costo del transporte escolar. La crisis es generalizada a lo largo y ancho del país. El gobierno no puede continuar ciego frente a una realidad que es evidente. El próximo martes los maestros del país se concentrarán y movilizarán por la capital. El tesorero de FECODE, el profesor Libardo Ballesteros, a esta hora explica una a una las razones que convocan al paro de los maestros en el país. Buenos días. La posición del gobierno frente al tema económico llevó a la Junta Nacional de FECODE a convocar un paro nacional con el cual aspiramos a que se garanticen los recursos necesarios para resolver el problema de la financiación de la educación pública a través de 3 vías. Adición presupuestal en el 2017, reforma a la Ley 715 en el 2018 y reforma al Sistema General de Participaciones a mediano plazo. Sin estos recursos está en peligro la inversión para la jornada única, los salarios de los docentes, dotaciones escolares y mejoras en infraestructura. Necesitamos de manera pronta un incremento salarial justo, ya que vamos para mitad de este año y aún el gobierno no ha concertado con los trabajadores del Estado. Vamos por una prestación digna del servicio de salud y que se defina cuanto antes y en transparencia la licitación de adjudicación que está actualmente en curso. Que se reconozca la prima de bonificación por servicios prestados, que se cancelen las deudas contraídas con los educadores por diferentes conceptos, que se defina la nivelación salarial para el magisterio de los años 2020 y 2021, un compromiso adquirido en los acuerdos del 2015. Estos y otros aspectos, como el Estatuto Único, son importantes y urgentes. Por eso hacemos el llamado al magisterio colombiano y a la comunidad educativa a participar activamente en cada una de las actividades convocadas por la Federación. Antes de finalizar, felicitamos al magisterio por la desobediencia civil activa desarrollada contra el DIAE el pasado miércoles. La unidad y la fortaleza del magisterio son la clave para alcanzar los resultados positivos que buscamos. Por la defensa de la educación pública estamos en la lucha. Con asambleas informativas dirigidas a los maestros y a la comunidad educativa, inició en pleno el paro del magisterio colombiano. Así se manifiesta la comunidad internacional en apoyo al paro nacional del magisterio que inició el jueves. Los maestros colombianos no están solos. Nosotros en Portugal y en muchos otros países
estamos haciendo la lucha por una mejor educación. Eso se hace con más inversión. En nombre de los 32 millones de docentes del mundo, queremos respaldar completamente los docentes de Colombia y a decir al gobierno de Colombia que deberían poner los recursos que se comprometieron para hacer la paz sea real para todos y todas. Con asambleas informativas en los planteles educativos del país, iniciaron las jornadas donde se discutieron los incumplimientos del gobierno nacional con la educación pública. Hoy, 11 de mayo, firmes, porque le vamos a demostrar a Santos, al ministro de Hacienda y al ministro de Educación, que los maestros no mendigamos, luchamos y nos ganamos al calor de la lucha y la movilización. En Bogotá, la Junta Directiva de la ADE llevó a cabo las asambleas con los padres de familia. En los colegios de Bogotá esta iniciativa ha tenido un recibimiento extraordinario y estamos haciendo una labor de sensibilización con los padres de familia, en la cual tengan la mayor comprensión en los puntos que no son propios de este pliego, pero también que participen en los puntos que le son propios a toda la comunidad educativa, como el tema del presupuesto para la educación y el tema de las condiciones dignas para la educación. La política educativa del gobierno requiere inversión. Los padres de familia se muestran molestos por los continuos actos de corrupción que se llevan el dinero de la educación, la salud, la seguridad y el empleo, entre otros sectores que también han sido golpeados por un sistema que no actúa. Invito a todos los papás a que se unan a apoyar a los maestros porque son nuestros formadores. No olvidemos que nosotros también pasamos por una institución y nuestros hijos necesitan a sus maestros recompensados como debe ser. Ellos son una pieza importantísima en el cambio de Colombia. FECODE y los sindicatos filiales se ratifican en el paro. El gobierno no puede pretender mejorar la calidad de la educación y las condiciones de los docentes y estudiantes sin una inversión mínima y ajustada a las pretensiones de ingresar a la OCDE. Y a propósito de los argumentos que acompañan este paro nacional del magisterio colombiano, la falta de presupuesto y recursos para la educación pública, pues hoy tenemos un ejemplo que evidencia la desidia del gobierno, pero sobre todo el compromiso y el interés de los educadores por sacar adelante esos procesos que beneficien a los niños y a las niñas en el aula. Maestros que representan la unidad del magisterio colombiano. Neuropsicología en las aulas de preescolar y primaria del Bravo Páez como alternativa para intervenir casos con dificultades académicas y convivenciales. Chicos que de pronto no tienen un proceso lectoescritor puede darse porque tienen una dificultad visual simplemente. O hay chicos que no tienen un proceso lectoescritor porque cerebralmente tienen una organización diferente o porque presentan una dislexia o porque presentan alguna dificultad de tipo ya neurológico. Este proyecto se encuentra en la etapa de diagnóstico, elaboración de los perfiles de los estudiantes con la ayuda de diferentes pruebas de lateralidad, sentidos, ojo, oído y habla. Sara, ¿de qué nos sirven las actividades que nos da la profesora Ángel? Nos sirven para agilizar la mente y para que cuando se nos hagan cosas difíciles, pues las cojamos más fáciles porque el cerebro está más desarrollado y con más agilidad. Este diagnóstico hoy avanza sin presupuesto ni recursos pedagógicos técnicos. Se vale la pena conseguir, traerse de la casa, conseguir de aquí y de allá dinero para lo que se necesite dentro del proyecto, no por mostrar, pero sí por mejorar en algún momento la condición del trabajo de un chico en el aula. Vale la pena por ver que un chico no comprendía lo que leía, no comprendía lo que escribía, y tú lo ves que con lo que medianamente tú has ayudado a hacer o tú has sugerido que se haga a los maestros, se ha visto un avance. Y como dice la maestra, una ave no hace primavera, el proyecto tiene como aliada estratégica una practicante de trabajo social. Estoy realizando encuestas a las familias para identificar lo económico, la salud, si hay esa participación familiar en el proceso académico de los estudiantes, si hay ese compromiso allí y cómo se puede identificar de pronto algunas problemáticas. Evidenciamos dificultades que presentan los niños y así sobre ellos poder generarles planes de mejoramiento y de trabajo personal para ellos.
Esta innovación busca abarcar a los niños de preescolar, porque entre más rápido se detecten las dificultades en el aprendizaje, el conocimiento en el aula, la convivencia y el familiar se vuelve más amable y fácil para los estudiantes. Y en el marco del paro nacional del Magisterio Colombiano hacemos un receso para hacer un reconocimiento a ese trabajo acucioso y comprometido de nuestros educadores a propósito del 15 de mayo que se conmemora el Día del Educador. Pero también queremos exaltar el trabajo de las madres educadoras, mujeres, que muchas veces dejan su quehacer en el hogar para educar y formar a nuestros niños y niñas. A todos ellos, mil gracias. Cuando se ama lo que se hace, es más fácil enseñar. Por ello, en el Día del Maestro, la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación felicita a todos los educadores de todo el país, especialmente a las madres y docentes que cada día entregan su vida a la formación académica. Estas fechas tan especiales, a ellas mi abrazo fraterno, sincero, un beso grande, porque ustedes al lado nuestro han sido forjadoras de la historia, de los cambios, de la defensa de los derechos del mundo sindical, social y popular. Mil abrazos, éxitos y hacia adelante, porque la lucha de ustedes también es nuestra. Esta es una ocasión para reconocer y recordar a esas personas que han estado en el aprendizaje, no solo de algunos momentos, sino de la vida entera. Nosotros que somos el 70% del magisterio de Colombia, nos debemos de dar aplauso y felicitaciones por ese papel que hacemos en nuestras casas, en nuestras aulas y en todos los espacios donde nosotros nos encontramos. Feliz Día del Maestro, feliz Día de la Madre, en todos los rincones de Colombia, desde el Pacífico colombiano hasta el Atlántico, a la Orinoquía, a todo Colombia, felicitaciones para todas las maestras de Colombia. Su manera de enseñar, el conocimiento que comparte, la perseverancia que lo anima, el amor que brinda es todo lo que lo convierte en el mejor profesor. A todas las docentes y docentes en su día, que el Todopoderoso les siga iluminando en cada uno de los quehaceres que realizan al interior de las instituciones educativas y obviamente, muy especialmente a las madres en su día, pues porque además de maestras somos madres y tenemos doble función en el proceso educativo. Son valiosos los aportes de los educadores, son de gran ayuda para animar y fortalecer la vida académica y personal de niños, niñas y jóvenes en Colombia y en el mundo entero. Gracias por todas las cosas que nos has enseñado día a día. Gracias por tus conocimientos, por tus consejos que nos das cada día. Gracias, maestro, por enseñarnos el respeto que debemos tener por todos. ¡Feliz Día del Maestro! El secretario de Asuntos Internacionales de FECODE, el profesor Francisco Torres, hace un llamado a la unidad a los y a las maestras del país. $330.000 maestros de todas las regiones del país adelantamos desde el pasado jueves 11 de mayo un justo paro nacional de protesta contra la política del gobierno Santos, que mientras se regodea en la corrupción de Odebrecht y Reficar, mientras cubre de mermelada a los políticos de la Unidad Nacional y de garantías y prebendas al capital financiero y a las multinacionales, niega la financiación de la educación, niega los derechos de los maestros y estudiantes, pretende imponer más recortes a los recursos del Sistema General de Participaciones, de imponer una jornada única que no garantiza ni infraestructura, ni alimentación escolar, ni derechos para los profesores, ni libertad de cátedra, ni autonomía educativa. Una reforma con el decreto 490 que impone un nuevo modelo de maestro, el docente líder de apoyo, que termina siendo un maestro que debe trabajar con estudiantes 40 horas a la semana, en una actividad prácticamente inhumana para los maestros y al cual le arrebatan la libertad de cátedra y la autonomía escolar. Estamos luchando por una salud digna para los maestros colombianos y sus familias, más de 1 millón de personas en todo el país. Estamos defendiendo el derecho a que no haya hacinamiento en los planteles educativos, a que haya orientadores, a que haya coordinadores. Es decir, es un pliego de peticiones que va más allá de la cuestión meramente laboral y tiene que ver
con la política educativa y por supuesto, la lucha por la bonificación de servicios prestados, la lucha por la nivelación en los años 2020 y 2021 y la lucha por un aumento salarial digno y acorde con nuestras necesidades. Adelante, maestros, que el futuro es nuestro. ¡Viva el paro del magisterio colombiano! Pese a lo excluyente y discutido de la estrategia de Ser Pilo Paga, el gobierno nacional está empecinado en que este se convierta en una política pública de educación. El controvertido, excluyente y rechazado plan de educación Ser Pilo Paga, hoy el gobierno nacional insiste en convertirlo en una política de Estado, un programa que se financia con recursos de la educación pública y beneficia única y exclusivamente a las universidades privadas. Pues esta ha sido una solicitud que surgió desde el comienzo del programa, especialmente por parte de los mismos rectores beneficiarios, porque al convertirlo en política pública lo que están garantizando es que se mantenga en el tiempo y que los próximos gobiernos sigan financiando estos programas. Ese es el interés fundamental. Ser Pilo Paga apenas llega a 45.000 universitarios seleccionados previamente mediante unas pruebas que le niegan la participación a estudiantes que se están formando en las regiones más apartadas del país. La tercera vez que lo hace. Lo hizo en febrero del 2015 cuando se hizo el lanzamiento de Ser Pilo 1 en Bogotá, en el Colegio Cafán. Lo hizo en abril del 2016 en la Universidad del Norte en Barranquilla y ahora lo hace por tercera vez. La diferencia aquí, lo curioso, es que lo hace con la presencia de los rectores de las universidades, pero es únicamente de algunas de las universidades acreditadas que lógicamente son los que más les interesa que esto se mantenga. No es imposible que el gobierno logre convertir este programa en una ley y sea una política pública de educación. Pese a la insistencia del actual mandatario y la ministra de Educación, este es un programa que genera rechazo entre la sociedad y para que se establezca como ley se requiere inversión. Estamos hablando de un gobierno que entra a su último año con unos márgenes de opinión pública muy en contra y cuando se entra en campaña preelectoral sus apoyos en el Senado y en el Congreso se disminuyen y no es tan fácil lograr esto. Además, porque no es solo que convierta en una ley, sino que necesita recursos para financiar y no los hay en este momento. Mientras el gobierno enfoca sus esfuerzos en implementar programas de educación que benefician a los privados, debería concentrarse más en inyectarle recursos a la educación pública que lo requiere y con urgencia. Semana álgida para el sector social en el país. FECODE se fue a paro el pasado 11 de mayo. Se le suma el 16 de mayo el sector estatal, que evidencia la falta de voluntad por parte del gobierno y el desinterés para sacar adelante la mesa de negociaciones. Esta fue una semana llena de incertidumbre para el sector estatal que luego de 2 meses de no haber podido negociar tan solo uno de los puntos del pliego de solicitudes radicado el pasado 28 de febrero, primero por la falta de voluntad del gobierno, luego por un fallo de tutela y ahora por el empalme con la nueva ministra de Trabajo que se reunió con los presidentes de las centrales y federaciones para enrutar el proceso. Lo cierto es que mientras el gobierno aduce no tener presupuesto para el pliego, propone un incremento salarial pírrico de 2.200 pesos mensuales, a sabiendas que la reforma tributaria está afectando a los colombianos entre 2 y 3 puntos de la economía. Frente a este panorama de inconformidad y desconocimiento del gobierno, las centrales obreras, CTC, CGT y CUT, con sus federaciones, realizaron ayer y hoy una cumbre sindical. Los estatales también vamos al paro desde el 16 de mayo por la actitud del gobierno de no negociar el pliego marco estatal. Entonces, vamos con FECODE al paro el 16 de mayo. Así pues, con el paro de FECODE que inició el 11 de mayo, los estatales con sus afiliados se harán sentir el 16 de mayo porque la burocracia gubernamental y los intereses de unos pocos no pueden estar por encima de la necesidad de 1.200.000 trabajadores estatales. Como ya es tradicional en Encuentro, el profesor Carlos Enrique Rivas, presidente de FECODE, nos editorializa en nuestro espacio de hoy. Cordial saludo a todos los maestros y maestras de Colombia, a la comunidad educativa y a la sociedad en su conjunto. Somos defensores de la educación pública y ser defensores de la educación pública significa exigirle al gobierno mayor inversión en el sector educativo. El señor presidente de la República se comprometió en campaña con FECODE en que iba a incrementar los recursos para el Sistema General de Participaciones, el Producto Interno Bruto al 7.5%
y se quedó simplemente en política mentirosa del gobierno. Por eso queremos decirle al presidente de la República que en una reunión con el Comité Ejecutivo también se comprometió a la posibilidad de generar recursos para alimentación y para transporte de los estudiantes, al igual que para la infraestructura, pero también en el pago de la bonificación por servicios prestados. Somos los únicos trabajadores del Estado que no tenemos este derecho. Y de igual manera la nivelación salarial para el 2020 y el 2021. El gobierno ahora saca el argumento de que nos ha venido cumpliendo, pues es que la palabra del gobierno tiene que ser así en el tema de la nivelación salarial. Pero aquí tenemos también un grueso de política en la que el gobierno tiene que ser absolutamente sensato con la sociedad y contarle la verdad. El gobierno hoy no tiene los recursos suficientes para poder seguir desarrollando la política de jornada única. Por eso le estamos planteando que la jornada única hoy se volvió una dificultad de carácter escolar, porque lo que quieren es ampliar simplemente la jornada escolar con el propósito de cumplirle a la OCDE en el ánimo de que se mejore lo que tiene que ver con las pruebas saber y con las pruebas PISA. Así no se mejora la calidad de la educación. La calidad de la educación se mejora haciendo inversiones. Por eso la Federación convocó a la Junta Nacional el 8 de mayo y allí se tomó la decisión de paro nacional hasta el 11. ¿Hasta dónde va el paro? Hasta donde lo diga el gobierno. Compañero maestro, usted que sabe cuáles son las condiciones en las que vivimos, las dificultades económicas que tenemos, los pírricos salarios que nos está planteando el gobierno, las dificultades en infraestructura, el manejo con los estudiantes, la cantidad de estudiantes en el aula de clase, las dificultades de carácter socioeconómico de los estudiantes que impactan en la actividad pedagógica y en la actividad nuestra como pedagogos y fundamentalmente en el proceso de enseñanza-aprendizaje, creemos que son argumentos suficientes para ir al paro y para exigirle al gobierno que le inyecte recursos al sector educativo y que también nos cumpla a los maestros. Pero de igual manera los trabajadores estamos indignados con esa propuesta del gobierno de un incremento pírrico de que tiene que ver del 0.15%. Todos los maestros de Colombia, el próximo 15 vamos a celebrar el Día del Maestro con entusiasmo, vamos a ir a las actividades que programan los sindicatos en las regiones y el martes 16 nos vamos a tomar a Bogotá. Todos los maestros de Colombia nos vamos para Bogotá a decirle al gobierno nacional que aquí está la fuerza de los maestros y que estamos dispuestos cuando el gobierno nos convoque al diálogo y a la concertación, porque es la posibilidad. Pero mientras tanto los maestros de Colombia nos mantenemos unidos en el paro para defender la educación pública y para defender nuestros derechos. Un feliz fin de semana a todos y todas. Y antes de irnos los invitamos para que tomen nota y no nos perdamos nuestro encuentro semanal. Por Teleantioquia todos los sábados de 7 a 7:30 de la mañana. Sábados también por Red Más a las 9:30 y Claro Sport los domingos a las 7 de la mañana. También nos podemos ver en nuestro canal de youtube.com/FECODE. Y como es tradicional, si quieren comunicarse con nuestra oficina de prensa, lo pueden hacer a través de nuestro WhatsApp 310-673-9655. La invitación para que visiten y estén bien informados de lo que sucede en materia educativa por parte de la Federación a través de nuestra página web www.fecode.edu.co y nuestras redes sociales. Gracias por su compañía y nos vemos en 8 días. Hasta luego.